Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Biblioteca Valenciana, a este ciclo de encuentros del que celebramos ya la 11ª edición y que llevamos realizando este año desde febrero y que acabará este mes de mayo, por el que han pasado ya muchos autores. El ciclo de encuentros se enmarca dentro del proyecto Trial Teu i Llits de la Generalitat Valenciana para el fomento y la animación lectora de nuestros jóvenes, y un poco es la razón por la que estáis aquí hoy, y en nombre de la biblioteca y de la Dirección General del Libro os damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hoy contamos con... Sí, muchas gracias a vosotras. Muchas gracias también a Vicente Molina Foix, que hoy ha tenido a bien acompañarnos en este acto y que nos hablará un poco de su obra y al que le podéis hacer preguntas. Sé que igual lo tenéis preparado un poco. Os introduzco un poco antes de darle la palabra quién es nuestro invitado y así sé que os lo han hecho en clase, pero como es protocolario, pues yo lo presento. Y lo traigo escrito para no olvidarme nada. De Vicente Molina Foix se puede decir que ha tocado todos los palos de la escritura, o prácticamente todos, porque siempre hay alguno que de repente se descubre. Y se dio a conocer en una publicación que en su momento fue muy relevante y todavía hoy es relevante, que es 9 novísimos poetas españoles, con poemas, pero se ha dedicado posteriormente a la narrativa, también al teatro, al ensayo, a los guiones de cine, a la crítica, tanto literaria como cinematográfica, y últimamente al cuento. Por empezar por algún sitio, decir que nació en Elche en una fecha indeterminada, por no decir los años, y porque además si buscáis en el Google hay como 3 años de nacimiento de este señor, así que todo es falso, es verdad, porque es un hombre de este siglo, que estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, que posteriormente fue a Gran Bretaña, donde estuvo 8 años y se licenció en Historia del Arte y trabajó como profesor de Literatura Española en Oxford. Como ya he dicho, se dio a conocer publicando, quiero decir, con el ya nombrado 9 novísimos, pero el mismo año lanza su primera novela, Museo Provincial de los Horrores. Una primera de un montón más que incluyen Busto, La comunión de los atletas, Los padres viduos, La quincena soviética, que ganó el premio Ralde, La edad de oro, La misa de Baroja, La mujer sin cabeza. Es autor también de obras de teatro como Los abrazos del pulpo, Don Juan Último. En teatro también ha hecho 3 traducciones de nada más y nada menos que Shakespeare, Hamlet, El rey Lear y El mercader de Venecia. Ha hecho ensayos como Fan Fatal, El cine estilográfico, La edad de oro, o el dedicado a Manuel Gutiérrez Aragón. Ha pasado otra vez por la poesía en el 90 con Los espías del realista y en el 98 con Vanas penas de amor. Ha sido director de cine, ayudante de dirección y finalmente, por no alargarme más y darle paso a él, en el 2006 escribe El abrecartas, que es quizá la novela que más premios le ha dado, con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Salambó. Y como he dicho al principio, y por acabar así en redondito, lo último que ha publicado es un conjunto de 12 cuentos en una recopilación que se llama Con tal de no morir. Muchas gracias, Vicente Molina, por estar hoy con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es la primera vez que hablo en una iglesia, aunque no tenga culto, pero bueno, gracias a la Biblioteca Valenciana por invitarme y dejar que
estemos aquí hoy un poco en esto que espero más bien como un diálogo. Cuando Marc ha dicho un poco el currículum y ha hablado del Abrecartas, ha hablado de dos premios que este libro obtuvo, que quizás eran los más conocidos, sobre todo el Premio Nacional, pero yo también tuve un premio por este libro que para mí fue muy importante, que es un premio bastante ya ilustre y conocido entre los escritores sobre todo, que es un premio que dan estudiantes como vosotros, pero en Galicia lo organiza un instituto de Santiago de Compostela, pero participan en rotación todos los institutos de Galicia, que además van haciendo una lista de espera, y lo interesante es ver, porque yo lo gané con el Abrecartas, lo interesante es ver hasta qué punto para los estudiantes que preseleccionan cada año los libros que más les gustan, que los votan, que los presentan, que los entregan, etc. Yo vi el año que estuve recogiéndolo, de repente vi algo que me hizo pensar con nostalgia en mi propia niñez o adolescencia, cuando era estudiante de bachillerato y me gustaba ya un poco leer y empezaba incluso a hacer mis primeros pinitos escribiendo cosas, que haber tenido esa posibilidad que estos muchachos tienen, o la que tenéis hoy vosotros, de repente estar aquí hoy en un día un poco especial, en el que salís de vuestro entorno, en los institutos y en los sitios donde estudiáis, y estáis aquí en este templo tan hermoso, con un señor que viene de fuera a hablar, ¿hasta qué punto eso, aparte del valor que pueda tener el acto en sí mismo, el valor que para vosotros pueda tener, lo interesante que es asociar la lectura, los libros, la literatura, el arte, digámoslo así, entre comillas, con momentos que son especiales, ¿no? Yo cuando estudiaba en el bachillerato no había estas posibilidades ni este tipo de organizaciones. La literatura quedaba muy remota. Si uno leía por su propio esfuerzo, ¿no? O algunos profesores, yo estudiaba en un colegio religioso. Había un profesor que era un cura muy culto y hacía algunas recomendaciones, pero no había, digámoslo así, una posibilidad, como yo creo que ahora existe, de que haya un contacto más vivo con la literatura cuando a uno realmente le interesa. Y en ese acto de Galicia, en el que yo recibí el premio por la novela, y el novelista japonés Murakami recibió el premio por una novela extranjera, digamos, ¿no? ¿Ese ruido que hay? Fuera, que estarán sonando. No es un móvil con este aparato, ¿no? No. Ya, seguimos. Me hacía un poco ver hasta qué punto, de repente, estos lectores, porque eran lectores, eran muchachos que habían leído los libros y que habían decidido dar un premio a uno y a otro, etc. Para ellos era importante el hecho de que, habiendo tomado una decisión que nacía de sus propios gustos, como tiene que ser siempre la literatura, que los libros tienen que gustar, tienen que entrar, tienen que, por mucha obligatoriedad o recomendación que tú tengas, yo creo que el libro ha de gustar al lector. Entonces, bueno, ahí había esa especie de... Y luego la idea de cercanía, es decir, que luego venía el escritor, en este caso era yo, hablaba con ellos, hablábamos de lo que les había parecido el libro, de cómo había uno empezado a escribir, etcétera, etcétera. Yo, en realidad, empecé a escribir casi por imitación, porque tenía 14 o 15 años, estaba en casa, era el pequeño de una familia, mis hermanos ya estaban independizados, mi hermana se había casado, mi hermano estaba estudiando fuera de Alicante, que es donde yo crecí, y
bueno, las tardes se hacían largas, ya tenía los deberes hechos y en mi casa había una biblioteca en un mueble muy así, muy aparatoso, con molduras de madera y etcétera, que era una librería en el despacho de mi padre. Y claro, los libros que yo ahí veía no me atraían nada, porque parecían, y lo eran, libros de derecho y libros mercantiles, muy grandotes, muy pesados. Pero un día, fisgando por allí, en esa habitación, en ese mueble, que aún recuerdo muy bien cómo era en todos sus detalles, vi de repente unos colores, que había una esquina de libros con colores, ¿no?, en el lomo del libro, y saqué uno y me di cuenta que eran libros que no eran mercantiles ni jurídicos, sino que eran una colección de obras de teatro de los años 20, de los años 1920, de mi abuelo, que fue un hombre que nació y vivió toda su vida muy cerca de aquí, en Sueca, y que había sido un hombre muy bohemio, le había gustado mucho el teatro, que había incluso formado alguna compañía de teatro y de zarzuela con el maestro Serrano, etc. Y que tenía, y mi padre lo había heredado al morir mi abuelo, tenía esta biblioteca de libros de teatro, unas colecciones que aún se ven por ahí en algunas veces en los mercados de segunda mano, ¿no?, la novela teatral, la farsa. Yo tengo varios ejemplares de estos libros, algunos heredados de mi propio padre y otros que he comprado a veces por ahí en librerías de segunda mano, ¿no? Y esos libros, que eran libros muy vistosos, algunos muy bonitos, con portadas dibujadas de la época, de los años 20, así un poco en el estilo predominante entonces, fueron los primeros libros que yo, antes de que tuviera la idea, que esa venía más tarde, de empezar a comprar con el poco dinero que me daban mis padres mis primeros libros, antes de eso, antes de empezar a formar una biblioteca personal, pues eso, comprándome el primer libro de Pablo Neruda o de Miguel Hernández o de cualquiera de los autores que uno podía empezar a leer entonces, antes de eso, con la facilidad que significaba abrir la puerta de cristal y de madera de ese despacho imponente de mi padre, de ese mueble, y coger un libro de teatro, porque eran todos de teatro, obras de teatro, pues así empecé a leer. Y fruto de esa lectura, fue el hecho de que lo primero que yo me puse a escribir una tarde, por imitación, pues fue una obra de teatro, ¿no? Obras de teatro que no conservo, que serían seguramente muy malas, muy ingenuas, porque querrían ser, supongo, una mezcla de lo que yo pensaba con 14 o 15 años y lo que había leído en esos tomos que eran muy variados. Había desde sainetes madrileños o obras cómicas de los hermanos Álvarez Quintero, hasta obras muy serias, dramas nórdicos de Ibsen o de cualquiera de los autores que se representaban en aquella época con frecuencia. Entonces, bueno, pero eso fue un poco el primer movimiento, ¿no? La idea de que yo leía esos libros y de alguna forma mi impulso era hacer yo el germen, ¿no?, empezar yo a hacer libros que pudieran parecerse a esos. Y así empezó todo. Empecé a escribir, tuve mi primer premio, que es un premio que no viene en ninguna biografía mía, afortunadamente, porque es un premio secreto, por así decirlo. Fue un premio que para mí, sin embargo, fue muy importante, porque era en el colegio de la Inmaculada de Alicante, de los padres jesuitas, y en Navidad ellos convocaban un concurso entre los alumnos de cuentos. Y ahí yo escribí el primer cuento de mi vida, que aún me acuerdo cómo se llama, El hombre de diciembre, y gané un premio. Era un premio escolar, claro, cerrado para los chicos, era un colegio de chicos solo entonces, claro, no había la enseñanza mixta. Y bueno, eso fue la primera vez que yo subí a un escenario, me dieron un poquito de dinero, por cierto, y una medalla, y
no es que entonces pensara en ese momento que yo iba a ser escritor.